Vamos a ir a la palabra del Señor, que es la única que transforma vidas. No solamente es un libro que informa, sino que transforma corazones, transforma vidas. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Hoy tenemos para esta mañana el capítulo 13 de Génesis, para que nos ubiquemos allí en nuestras Biblias. Y quiero invitarles a que leamos. Vamos a estar paseándonos hoy, caminando por estos versículos del versículo 1 hasta el versículo 18. Así que si durmieron bien, van a resistir estar a los 18, aguantar estos 18 versículos. Vamos a verlos porque es una historia como muy interesante, como lo veíamos en el capítulo 12 también. Vamos a leerlo, luego después de leerlo vamos a orar, me acompañan en oración para luego comenzar a caminar por estos versículos y extraer lo que Dios nos quiere enseñar allí. Así que vamos a leer Génesis capítulo 13, versículo 1. Tomen sus Biblias y síganme. El que no tenga Biblia puede levantar su mano y ahí los hermanos Ujieres con mucho gusto le pasarán y le solicitarán una Biblia. Dice la palabra del Señor así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la tierra, toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Sígame en oración. Padre, damos gracias en esta hora, poderoso Señor, Dios de gloria y majestad, porque nos permites adorarte en este día. Nos has permitido, Padre, despertar un día más bajo el temor tuyo, bajo la convicción de que solamente tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú, que tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, que no hay nada, bendito Padre,
que suceda en esta tierra sin que no esté bajo tu dominio y bajo tu control. Aún las moléculas, bendito Señor, se mueven porque es tu voluntad que así sea. Gracias te damos, Padre, y oramos que en esta mañana seas despejando nuestra mente, nuestro corazón, para recibir de ti tu palabra. Ayúdanos a estar dispuestos, quita de nosotros toda inquietud, toda ansiedad, por favor, y que por medio de tu Espíritu la luz venga, Señor, para que nos ayudes y podamos mirar las maravillas de tu ley, porque lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Oramos, bendito Señor, para que todo lo que podamos extraer de este capítulo quede en nuestro corazón y no sea solamente información, no sea solamente conocimiento, sino que también puedas ver hombres y mujeres hacedores de todo lo que podemos extraer de este capítulo. Damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien. Entonces, capítulo 13 de Génesis, he titulado esta enseñanza ¿en base a qué tomas tus decisiones? ¿En base a qué tomas tus decisiones? Algo que es importante y que es una realidad de nuestra vida es que a menudo estamos constantemente tomando decisiones, ¿no es verdad? Constantemente hay decisiones que tomar, ¿sí? Y es importante que cada una de ellas traen consecuencias, o bien sea a favor o bien sea para mal, o bien para bien, valga la redundancia, o mal para mal. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Es crucial e importante saber que en nuestra vida estamos siempre tomando decisiones, siempre. Pero también es importante y crucial que sepamos en base a qué las tomamos. ¿En base a qué tomamos esas decisiones? ¿Cuántas decisiones las tomamos nosotros de una manera ligera? O por cosas que se ven solamente superficialmente y que son ilusorias en la vida. Y en base a eso que vemos tomamos decisiones. Pero no nos damos cuenta qué tan importante y qué consecuencias tan severas muchas veces pueden traer a nuestras vidas. Y es lo que estamos a punto de ver a través de este pasaje. Vemos cosas que no tienen valor, que son superficiales, y sin embargo en ellas colocamos nuestra mirada, pensando que ellas son las que nos van a brindar la seguridad. Y aquí, este episodio, esta narración, es un ejemplo de una decisión, pero que se tomó en base a algo ilusorio y pasajero. Y que nos debe llevar a nosotros también a reflexionar y a mirar en base de qué estamos tomando nuestras decisiones. Si bien hay decisiones que usted ya tomó, sin embargo aún hay decisiones que usted va a tomar. Y son necesarias que las tomemos. Así que muchas de ellas acarrean problemas, como nos dije, otras inclusive destruyen hogares, destruyen familias, destruyen con corazones, ¿sí? Otras destruyen aún completamente un país. Decisiones pueden llevar a destruir un país, una nación. Y es triste y lamentable el poder salir después de una crisis así. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Bueno, cuanto más cuando vemos que estas decisiones, y en estas decisiones no vamos solos. Muchas de esas decisiones sabemos que las tomamos porque no estamos solos en esta vida. Hay con nosotros familia, hay con nosotros hijos y hay con nosotros muchas personas que nos acompañan. Pero lo importante es saber cuáles deben ser las motivaciones correctas. ¿Cuál es nuestra motivación correcta para tomar decisión? Es por eso que vamos a estar en este capítulo 13, una vez más lo digo, y vamos entonces a leer nuestro primer versículo, donde encontramos que se dice de Abraham que subió. ¿De dónde subió Abraham? De Egipto. De Egipto. Abraham viene de haber descendido a Egipto. Y en ese contexto, Abraham trae sobre sus lomos promesas que Dios ha hecho a él. O una promesa con varias características o tres aspectos importantes. Primero era que a él le iba a hacer una bendición personal. Dios iba a darle a él, le iba a otorgar a Abraham una bendición personal. Esto es lo que trae Abraham sobre sus lomos.
No solamente eso, también trae una bendición nacional, porque él sería bendición a sus descendientes. Y también trae sobre sus lomos una bendición universal, personal, nacional y universal. Y eso lo estaremos viendo más adelante. Abraham en el capítulo 12 había descendido con un propósito: poder salir de una hambruna que había ocurrido en Canaán. Una hambruna que estaba allí y que de pronto y constantemente a veces venían sobre esa tierra. Y está allí en ese preciso momento de la hambruna Abraham en medio de esta situación, y Abraham ha descendido en sus propios conocimientos, basado en su propia sabiduría y en su propia decisión, ha descendido hacia Egipto. Y es allí donde vamos en nuestro relato. Luego Abraham, como lo ven en el versículo 20 del versículo 12 del capítulo 12, él tiene que salir de allí, pero él no sale por sus propios medios. Alguien lo tiene que expulsar de esa nación. Alguien tiene que expulsarlo de Egipto, y es Faraón. Ahí recibí una bastante exhortación por parte de un incrédulo, y es Faraón. Y así es entonces como ahora ya se devuelve Abraham y comienza otra vez su peregrinaje, pero hacia otra vez el norte. Ya está en Egipto y comienza a subir. Subió pues Abraham de Egipto, y ya sabíamos que Egipto es similitud al mundo, en contra de Dios, rebeldía contra Dios. Esto es lo que significa Egipto, y de allí viene este hombre, Abraham. Abraham sube de regreso y va saliendo de Egipto y se dirige ahora rumbo al Negev. Nos dice el texto: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Entonces ahora nos amplía no solamente Abraham y Sarai, sino que ahora también nos dice que Lot viene con ellos. Lot está con ellos en este viaje de regreso, de retorno. ¿Y quién es o qué es Negev? Negev era una tierra estéril, ¿sí? Era un lugar bastante árido, y allí está Abraham, y con él viaja Lot, su sobrino, quien se convertiría en un problema para Abraham más adelante. Dios le había dicho: vete de tu parentela, y ahí va con él Lot, que es un pariente de él, y esto va a ser un problema más adelante, a pesar de ser un creyente Lot, porque Pedro lo dice así en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice y lo toma como justo. Lot, sin embargo, es un creyente, pero no tanto, también trae problemas, y traerá problemas a Abraham. Así que esto es lo que vemos. Y es evidente que Lot es el prototipo de creyente que es carnal, que se deja deslumbrar por las cosas de este mundo. Y este es el prototipo, Lot. Por un lado está Abraham, que es el hombre reconocido como el padre de la fe, amigo de Dios, un hombre que caminó por fe. Pero por otro lado está Lot. Como lo dije, alguien podía también decir: me parezco a Lot, me parezco a Abraham. Y aquí está entonces, está Lot, ese cristiano mundano y carnal. No solo lo acompaña Abraham en este viaje, sino que también trae con él problemas. Y al salir de Egipto podríamos decir: bueno, ahí va Sarai, va Lot y va Abraham. Pero no, también en ese viaje, aunque no lo vamos a ver aquí, va alguien más que también será un problema para él: Agar. Agar también va ahí. Y aún de Egipto, saliendo de Egipto, Abraham trae con él problemas. Viene Lot, que ya había salido con él desde Ur de los Caldeos, y ahora está uniéndose a ese grupo Agar, que también le va a traer problemas. Y ahora debemos agregarle también las riquezas que ha obtenido allí en Egipto, que también se le convertirán en un problema. Y es lo que ha traído, es lo que ha extraído Abraham de este viaje a Egipto. Eso es lo que podemos ver. Y en el versículo 12 nos dice: y Abraham era riquísimo,
en ganado, en plata y en oro. El mismo relato registra en Génesis que Abraham era rico, y esas riquezas o parte de ellas, aún la misma Biblia y la misma escritura en el mismo libro nos dice de dónde venían esas riquezas. Una riqueza de ellas venía de Ur de los Caldeos. Cuando él comenzó su peregrinaje, llevaba consigo riquezas. No solamente en Ur de los Caldeos, lo veíamos hace un momento, también las adquiere en Egipto. Así que podemos ver cuáles eran las fuentes de las riquezas de Abraham, de dónde las poseía, de dónde las trajo, por qué las tenía en este versículo 2. Entonces, por un lado de Ur y por otro lado de Egipto. Y aquí algo que debemos de tener en cuenta es que no es pecado tener dinero. Esto no es pecado. El pecado es cuando el dinero tiene o me posee a mí. Y ustedes pueden decir, pero ¿esto cómo va a ser? Sí. Podemos ver personas que son cautivas por el dinero. Cautivas por el dinero. No está mal tener dinero. El problema y el pecado surge cuando el hombre es sirviente, esclavo del dinero. El problema no está en tener posesiones. El problema está cuando las posesiones tienen el corazón. Y eso es algo que debemos tener presente. Y se dice de Abraham entonces que era riquísimo, y esto en hebreo significa pesado. Abraham era pesado, ¿sí? No de peso, sino de bienes. Ya van a sumar kilos ahí, y además de eso, sobrepasado, no. Era pesado en hebreo significa, así que es decir, cargado de muchas posesiones. Y Matthew Henry dice lo siguiente en cuanto a este término, y es una expresión muy justa porque las riquezas son una carga. Hay una carga de cuidado en alcanzarlas, de miedo en conservarlas, de tentación en usarlas, de pecado en abusar de ellas, de pensar en perderlas y finalmente de dar cuentas al que las da, que es Dios. Eso es lo que dice Matthew Henry. Finalmente, de cuentas que hay que rendir a Dios por ellas. Así, ¿por qué es una carga? ¿Por qué es pesada las riquezas? Bien, y aquí está Abraham entonces. Abraham ya había tenido una prueba en el capítulo 12. Recuerdan que había una hambruna, ¿verdad? Esa es la prueba de Abraham en el capítulo 12. Había necesidad, pero ahora Abraham está en medio de otra prueba. Y esa prueba es la abundancia, las riquezas. Vemos cómo pasa de un capítulo de escasez a un capítulo de abundancia. Y ahí está entonces, ahora la tentación está, o la prueba, mejor, la prueba. La prueba está en las riquezas, en mucha abundancia. Ahí está. Y alguien dijo lo siguiente, Charles Swindoll, quien citaba anteriormente: la mayoría de nosotros nos alzamos para enfrentar la adversidad con nuestro carácter. Sin embargo, nuestro verdadero carácter se manifiesta cuando las cosas van realmente bien. ¿Se han notado eso? Cuando las cosas van bien es cuando aflora nuestro verdadero carácter. Cuando las cosas van mal, usted es más dócil. Usted se deja llevar, se deja instruir. Pero en un momento en que usted empieza a tener el poder y empieza a tener, usted comienza a ser el que usted verdaderamente es. Y eso es lo que nos dice este hombre. Cuando las cosas van realmente bien, es fácil llegar a ser arrogante, autosuficiente, creído, avaro y altivo en tales momentos. Vaya prueba en la que estaba Abraham, ¿no? Aunque se nos menciona algo referente a Lot, y siempre se apunta a este capítulo y se menciona a Lot, Abraham también estaba allí, en medio de una prueba. Pero vamos a ver el comportamiento de Abraham también allí. No solo en la crisis somos probados, también en la abundancia. No solamente en la crisis. Abraham era nómada, Abraham tenía que ir buscando su alimento, su tierra para estos animales, para sus ganados, y por eso lo vemos allí ahora de Egipto subiendo, pasando por el Negev y caminando y siguiendo, ascendiendo, siguiendo
ascendentemente hacia el norte. Versículo 13. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Ahora, pasa por Negev y llega hacia Betel. Y en Betel había sucedido algo, nos dice el texto. Abraham está volviendo al lugar donde él había adorado a Dios. Ai está a un costado, Betel está al otro, pero Ai está al norte. Ahí está el oriente, donde está el montón de piedras, el montón de basura. Betel, la casa de Dios, y justo en medio de ellos dos hace un altar. Y ahora Abraham está volviendo a ese lugar que había abandonado por ir a Egipto. Y esto nos enseña algo, que Abraham regresa en arrepentimiento a Dios, al ir en busca una vez más de ese lugar donde había elevado adoración a Dios. Y esto, por supuesto, nos enseña algo a nosotros. Esto también nos enseña algo. ¿Cuántas veces nos hemos desviado del camino como lo hizo Egipto? Como lo hizo Abraham en Egipto. ¿Cuántas veces? Sin embargo, Abraham nos está enseñando que se puede volver a la adoración. Se puede volver a la comunión con Dios. Esto nos enseña aquí este texto, este versículo. Es Abraham volviendo al altar, volviendo a esto que representaba comunión con Dios y adoración hacia Dios. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí, antes, una vez más el altar, una vez más está allí. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham está allí, está en el altar y está invocando a Dios. Está edificando allí a Dios un altar. Está volviendo en comunión con Dios. Y esto de invocar el nombre de Jehová demuestra esa restauración que había en la relación entre él y Dios. Entre esa adoración, esa restauración en comunión con Dios. Y ahí vemos el nombre de Jehová. El nombre de Jehová que significa el Dios de pacto. El Dios del pacto, el Dios que se relaciona con el hombre. Y aquí lo vemos, Jehová. Y eso lo veremos más adelante también. Esta frase también implica alabanza o agradecimiento. ¿Y cómo no debía haber agradecimiento y alabanza de parte de Dios? De parte de Abraham hacia Dios. ¿Cómo no? Si lo había acabado de librar de morir en Egipto. Lo había acabado de librar a él de la muerte, y no solamente a él, sino a Sarai, porque también a Sarai, Dios tenía en mente a Sarai. Cuando habla allí en el capítulo 12, dice, mas Sarai estaba en la casa y iba a ser pronto a ser llevada al harén del faraón. Y el vientre de Sarai está en peligro, pero Dios interviene allí. Dios interviene, y aquí vemos de qué manera ahora Abraham reconoce esto y está buscando una vez más el altar. Eso lo veíamos en la primera parte entonces. La primera parte la podríamos titular el regreso, el retorno. Ahora, la segunda parte está del versículo 5 al versículo 13 y la podemos nombrar o mencionar como la separación. Hemos visto el regreso de Abraham al altar, a la comunión con Dios, al lugar donde Dios quería que estuviese. Ahora vamos a ver la separación. Y la separación comienza en el versículo 5 diciendo, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ahora aquí es mencionado Lot. Y hasta aquí muy poco se nos ha dicho de Lot. Hasta aquí solamente sabemos de que Lot era sobrino de Abraham, que Lot había perdido a su padre y está en este trayecto, en este viaje con Abraham, caminando con Abraham. Eso es lo que sabemos. Pero ahora se nos describe algo más de Lot. Se nos dice que también tiene bienes o riquezas. Se nos dice que tiene, en el versículo 5, ovejas, vacas y tiendas. Y tengan mucho cuidado ahí donde dice tiendas. Tengan su mirada ahí donde dice tiendas, porque esa palabra es importante, tiendas. Ellos eran nómadas. Ellos necesitaban correr sus estacas, correr sus tiendas para poder alimentar sus ganados.
A veces los pastos escaseaban. Venían a veces la hambruna, a veces no era suficiente para los ganados de él y para los de Abraham. Pero aquí se nos menciona entonces algo más específico de Lot. También tenía cosas, también tenía bienes. Y en el versículo 6 se nos dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Por medio de este versículo, ¿qué podemos descifrar? ¿Qué podemos encontrar? Que los bienes de Abraham como los de Lot no eran pocos, eran muchos. Eran muchos los bienes de Abraham. Y ellos tenían que salir y abastecer a sus ganados de agua, de alimento, de pastos, ¿sí? Y ahí vemos que ese lugar no está apto para ellos dos. Está escaseando y no está alcanzando para ambos grupos, como para Lot, como para Abraham. Tal vez la tierra a raíz de la hambruna no había sido completamente restaurada. Tal vez no. Tal vez hasta ahora estaba una vez más floreciendo sus pastos y sus lugares para que fuesen enverdecidos. Pero no, aún no. Sin embargo, ellos tenían que buscar y darle lo necesario y poder darle lo que necesitaban a sus ganados. Pero algo está pasando aquí. Se comienza a apilar, se comienza a colocar una cosa sobre otra para el conflicto que va a haber. Y vayan mirando cómo va progresando este relato. Así que ya hay posesiones. Abraham las tiene, Lot las tiene, pero ya el lugar no está para ellos dos. Vamos apilando cosas. En el versículo 7 resulta que hay una contienda. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora hay un conflicto, sinónimos de conflicto: lucha, pelea, riña, disputa. Esto es lo que hay, un choque, una guerra entre ellos, parientes, dice aquí. Abraham lo dirá más adelante, parientes, somos hermanos. No que fuese Abraham hermano de Lot, o Lot de Abraham, no, sino que eran paisanos, venían de una misma región. A eso se refiere esta palabra, hermanos. Y eso es lo que vemos entonces, un conflicto ahora familiar entre Abraham y Lot. Un conflicto, ¿por qué? Por sus posesiones. ¿Quién va a pensar, no? ¿Cuántos deseando riquezas? ¿Cuántos deseando posesiones? Y miren lo que ellas a veces traen. Conflicto. Por eso en esta mañana se mencionaba cuántos se pelean por una herencia. ¿Cuántos dejan de ser familia y hermanos por una herencia? Y aquí vemos un reflejo. Y no es algo que solemos nosotros ver muchas veces. Conflictos entre familias por bienes, tensiones, también debido a esto a la cercanía que hay de las familias. A esa cercanía hay la libertad y hay la confianza de poder disputar, de poder pelear, de poder entrar en conflicto con facilidad, porque hay una confianza. Y aquí vemos entonces que en este problema no solamente está Lot y Abraham, también están involucrados los pastores de ellos. Los pastores, los siervos de Abraham y Lot están involucrados aquí. Ahora, no solamente están ellos presentes, ¿quién más también está ahí? ¿Quién más? Están los cananeos y los fereceos. Están ahí ellos. Y algo que podemos ver y es posible es que Abraham tema dar un mal testimonio delante de ellos. De allí que se nombre esto en la narración. De allí que se diga que estaban los pastores de ellos y además de ellos también estaban estos habitantes de esta región. Es muy probable entonces que esté de por medio Abraham preocupado en su testimonio. ¿Cómo es posible que estos, siendo hermanos, paisanos de una misma región, de un mismo lugar que han viajado por horas, por kilómetros, estén ahora en disputa? Y lo vemos acá. Y esto también nos dice algo. ¿Cuántos no quieren conocer al Señor por nuestro testimonio?
Porque muchas veces discutimos y peleamos como familia. ¿Cuántos dicen no? Si eso es el evangelio, mejor no. Porque ven constantemente dentro de la familia, ¿qué? Contiendas, pleitos, riñas, guerra, palabra va, palabra viene, a ver quién lleva la delantera. Y esto nos está enseñando este versículo. Muchos a veces se resisten a conocer del Señor por nuestro testimonio. Y usted puede evangelizarles, puedes hablarles mucho de Cristo, puedes abrirle la Biblia, la Escritura, y se la pueden citar a aquellas personas. Pero mientras vean riñas entre ustedes, eso puede ser un tropiezo. Y Abraham está cuidando esto. Abraham está cuidando esto, tal vez. De allí que se nombren cananeos y fereceos. Vemos conflictos entre esposas con sus esposos, hablando de sus esposos con personas no adecuadas. Y oír, es que la hermana no tiene sino el tema de su esposo. Es que ella no habla mal, sino lo mal que la trata a su esposo. Puede estar siendo piedra de tropiezo ¿para quién? Para el que escucha. Personas no adecuadas. Podríamos dejar a un lado esto, esposas, esposos, viceversa, pero también podemos colocar a los jóvenes. Jóvenes que impiden que otros jóvenes lleguen por el mal testimonio que dan de sujeción a sus padres. ¿No es así? Se puede dar. Conflictos entre familia que resultan siendo mal testimonio para que otros vengan a Cristo. O jefes con sus empleados y los otros empleados viendo que el jefe es creyente, su empleado es creyente y cómo lo trata. De una manera déspota y humillante. Y eso también es testimonio para los que no son creyentes. Eso es lo que está sucediendo aquí entonces. Y el versículo 8 nos dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No haya altercado. Había habido un conflicto y ahora Abraham dice: no haya altercado. Es Abraham ahora el pacificador. Abraham ahora es el que está buscando ser el mediador. Que esa rencilla, que ese conflicto mengüe. Él es quien toma la iniciativa. No la toma Lot, no la toman sus pastores, no la toman tampoco los ajenos como los cananeos y los fereceos. La toma Abraham mismo la iniciativa. Y era Abraham buscando la paz. Abraham buscando la paz. Y aquí hay una aplicación para nosotros también. ¿Qué tanto nosotros tardamos en ser pacificadores? En medio de un conflicto familiar, en medio de un conflicto en la iglesia, ¿qué tanto somos nosotros los primeros en dar el primer paso y ser mediadores, ser pacificadores? ¿Qué tanto hay en esto? Nosotros los creyentes debemos ser caracterizados por ser pacificadores. Pero a veces vemos a aquellos que están como dicen, como el bombero, dándole o colocando más leña para que el tizón se prenda, la hoguera se prenda. Y no debe ser así. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán y serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos ser nosotros entonces en dar el primer paso y no entrar en discusiones para intentar ganar. En la vida y en la comunidad cristiana no hay carreras. Hay una carrera que ganar, sí, y Pablo la menciona en Filipenses, y es la de ser iguales a Cristo, mas no la de ser rencillosos entre la comunidad, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos. Debemos ser nosotros los pioneros, los que damos el primer paso. Debemos ser prudentes y guardar silencio cuando es necesario. Debemos nosotros pedir disculpas si es necesario. Si tal vez nosotros no fuimos los que aún
promovimos ese conflicto, pero qué bueno es que usted, como maduro creyente que debe ser, sea el que se acerca y diga, perdón, discúlpeme, tal vez dije la palabra que no era adecuada. Esto nos está enseñando Abraham. Esto lo podemos extraer acá, no es algo ajeno al texto. Y nos podríamos preguntar nosotros, ¿te cuesta hacer lo que hace Abraham aquí? ¿Te cuesta de pronto tal vez pedir y decir disculpa? Debemos aprender de Abraham a ser pacificadores, a ser iniciadores y ser nosotros quien brindemos soluciones antes más que conflictos y pleitos. Porque esto divide, esto separa. Y el que no une con Cristo, ¿qué es? Desparrama y es un apóstata. Lo veíamos esta mañana, ¿no? Alguien que divide, alguien que separa. Así que nosotros debemos ser siempre aquellos que promovemos a la unidad, a la pasividad, a la tranquilidad. Y aquí Abraham lo dice. No haya ahora altercado entre nosotros. Y dice la palabra hermanos, ya lo dije, era un paisano, no era hermano de sangre. Abraham era su tío. Lot era su sobrino. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. O algo así para que ustedes me entiendan. ¿Sí? Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Abraham ha aprendido ahora. Abraham ha pasado del capítulo 12 al capítulo 13, ha venido de Egipto y ahora viene en camino y en dirección hacia Dios, elevando un altar. Abraham ha aprendido que pensar en él solo trae problemas. Abraham ha aprendido que no le preocupó Sarai en Egipto. Él pensó camino a Egipto en él. Ahora Abraham está diciendo a Lot, escoge. ¿Ven? Escoge. Si fueses a la derecha, iré a la izquierda. Si fueses a la izquierda, iré a la derecha. Él es quien decide que sea Lot quien tome la decisión. Es él. Dios ha tratado con Abraham. Y Dios le enseñó a Abraham lo que es ir en contra de su voluntad. Fue avergonzado por el mismo faraón. ¿Por qué has hecho esto? Vete. Es lo que ha aprendido Abraham. Además, algo importante aquí es que Abraham era el mayor. Y él como mayor está dando ejemplo en ser pacificador. Y como mayor, él tenía el privilegio de escoger hacia dónde quería ir. Pero Abraham, ¿qué hace? No, se lo cede a Lot. Escoge tú. Ha aprendido la lección. Ha aprendido la lección. Él ya se había humillado, él ya había pedido perdón, él ya había reconocido su error. Ahora le queda caminar con sabiduría. Le queda guiar a su familia bajo la voluntad de Dios, bajo los preceptos de Dios. Ha sido corregido por un incrédulo y no desea una vez más que un incrédulo lo corrija. Él desea y prefiere la corrección de Dios. Ahora le permite a su sobrino tomar la decisión que él eligiese, y esto también trae aplicación a nosotros. Es Dios quien prepara nuestro corazón a menudo en medio de las pruebas. Usted puede decir, mire, atravesé tal prueba, pero la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué aprendí en medio de esa prueba? Y no volver a cometer lo mismo cuando vuelva a venir esa prueba. Abraham está aprendiendo y es así como Dios comienza a preparar y a formar un corazón con el cual Él va a hacer algo especial. Y aquí lo vemos. Y desafortunadamente es cuando ya no podemos más. Es cuando definitivamente ya por nuestros propios esfuerzos y medios no le encontramos solución a nuestro problema. Cuando vamos a Dios. Es en ese momento
Cuando ya todo está perdido, cuando estamos en bancarrota, cuando todo se ha salido de nuestro alcance, hemos perdido nuestra fuerza, nuestra sabiduría porque nos sirvió, y es cuando podemos ahí sí mirar a Dios y decir: Dios, aquí estoy. Abraham lo está haciendo y nos enseña esto, cuando ya perdemos el control. La pregunta aquí sería, y nos deberíamos hacer: ¿hemos pasado por Egipto alguna vez? ¿Ha pasado usted por Egipto alguna vez? Sí. Y lo otro que podríamos decir: he pasado por Egipto, pero también he aprendido en Egipto. He aprendido porque allí Dios me corrigió. Allí Dios me probó. Pero ahora entiendo y espero en Dios y actúo conforme a su voluntad. Eso es lo que debemos pensar. Muchos de nosotros hemos pasado por un Egipto y hemos tal vez estado allí, unos por mucho tiempo, otros aún están, otros por menos tiempo. Y aún suceden estas cosas. ¿Qué aprendiste en medio de ese Egipto? Bien, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hace Lot? Mira hacia el horizonte, mira al frente. ¿Y qué nota él? Una llanura llena de agua. Donde hay agua hay vegetación, hay pastos, hay alimento, y eso es lo que está viendo. Por eso se describe el Jordán, por eso es que se describe allí este lugar, porque ese lugar era fértil, y es lo que Lot está mirando. Ha mirado y ya tiene su mira, ya tiene su ojo puesto allí, sus ojos, para tomar esa decisión. Y aquí hay algo importante, y es cómo este versículo y cómo el autor asimila ese lugar como el huerto. Lo asimila con el huerto. ¿Pueden imaginarse en eso? Veía ese lugar parecido al huerto, al Edén, al paraíso. ¿Cómo sería entonces este lugar que Lot estaba viendo? ¿Atractivo a los ojos? Si miro hacia un lugar y veo esto lleno de pasto, lleno de agua, ¿sí? Y miro hacia el otro lado y ¿qué veo? Sequedales. ¿Sería atractivo? Tentador para los ojos. Tentador para los ojos lo que Lot está mirando. Y ahí está entonces él. Una tierra fértil. Y algo que se describe también importante en este versículo es que no solamente era como el huerto de Jehová, sino que también se nos dice como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y en la dirección de Zoar se nos nombra este lugar. Este lugar era una llanura donde estaba unas ciudades allí. Estaba Sodoma, estaba Gomorra, ¿sí? Estaba Zoar allí. Pero estos lugares eran característicos porque cada uno tenía lagunas. Así que había fertilidad. Pero no solamente se dice a Zoar, sino que se dice cuando y antes de que se destruyera Sodoma. Así que podemos imaginar cómo era Sodoma antes de la destrucción, antes del juicio. Y noten cómo relaciona el huerto del Edén con lo que va a hacer con Sodoma. Y en el huerto hubo un juicio, y en Sodoma va a haber otro juicio. Y los está relacionando. Así que así era Sodoma, bastante atractivo, como hoy el mundo es atractivo para muchos. Bastante atractivo. Nadie me ve, pero es atractivo. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Ahí vemos entonces lo que Lot escoge. ¿En qué se basa Lot para hacer su decisión? Es Dios quien evidencia entonces lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en el corazón de Lot? Avaricia. De ser agradecido con Abraham, le dice: toma este lugar,
Tú me has traído hasta aquí, me llevaste hasta Harán, hemos bajado, hemos descendido hasta Canaán, hemos ido a Egipto, me has sacado de Egipto, hemos llegado a Betel. ¿Cómo no estar agradecido contigo? Toma este lugar. Pero no, él solamente piensa en él. El corazón del hombre descubierto ahí. Solo pensamos en nosotros cuando vemos hacia Egipto, cuando vemos hacia lo que es atractivo, hacia Sodoma. Solo pensamos en nosotros. Se nos olvida quiénes están detrás de nosotros. Y aquí lo vemos por medio de Lot. Muchas veces se suelen tomar decisiones, y esto nos enseña algo, en base a la belleza exterior, sin importarnos la belleza interior. ¿Cuántos jóvenes hoy están buscando una chica por su hermosura? ¿Cuántas jovencitas hoy están buscando a un chico por su atractivo, por sus ojos, por su melena? ¿Sí? Escasa aquí, ¿no? Por eso no miran acá. Pero están mirando lo externo, están mirando lo exterior. Mi esposa buscaba algo escaso en eso, entonces. Ahí está entonces, y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Cuántas veces nuestras decisiones son tomadas por lo exterior? Ojo, cuidado con eso. No hay que mirar solamente lo exterior, hay que mirar lo que hay dentro, antes de mirar lo exterior. Y ahí lo encontramos. ¿Cuántas veces ese trabajo es el adecuado? Miren ese sueldo. Miren lo que me voy a ganar, sin mirar lo que hay dentro y lo que se compromete al decir acepto ese trabajo. Lo exterior, ¿no? Pero sigue el versículo. Y Lot toma hacia el oriente, hacia la derecha. Algo importante, hemos ya hablado en cuanto a esto, que siempre el oriente trae algo ahí. Cuando pecó Adán y Eva fueron sacados al oriente. Cuando Caín peca es llevado más al oriente. Y ahora aquí encontramos a Lot tomando hacia el oriente. Algo tiene, algo hay un misterio ahí. Pero siempre es hacia ese lugar. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto que vemos aquí en la última parte es demasiado angustiador, podríamos decir es terrorífico, pero son tiendas. ¿Qué pasa? Las está corriendo y se está acercando a Sodoma. Está dando pasos hacia Sodoma, está dando pasos hacia ese lugar de pecado, de juicio, de maldad, de incredulidad. Él está allí. Lot está en peligro. Lot está en peligro. No importa hacia dónde te dirijas, pero es importante con quién te asocias. Y Lot se está asociando con Sodoma. Lot está entrando en Sodoma. Y eso es lo que hace el amor al dinero. El amor al dinero hace perder con quién usted se asocia. Pierde el horizonte. Usted solo quiere ganar más. Y quiere más. Y quiere más. Y si antes era 1 millón, ahora quiere 2 millones. Y no importa con quién tenga que aliarse para alcanzarlo. Eso hace el amor al dinero. Y Lot está involucrado ahí. Y Lot es un reflejo de lo que somos nosotros. Sin importar quiénes están alrededor. Lot está corriendo sus tiendas. Lot está dando pasos hacia Sodoma. Ahí lo encontramos. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Describe los socios de ¿quién? De Lot. No eran buenos. No eran honestos, no eran sinceros. Dice que eran bastante malos, pecadores. Y no solamente eran pecadores, se dice y se describe pecadores contra Jehová. ¿Y qué espera Lot de encontrar? Si pecan contra Dios, el dador de vida, ¿no pecarán ni pasarán por encima los tratos con Lot? Por supuesto que sí.
Y eso es lo que hoy te dice Dios a ti. Si no creen en Dios, ¿qué van a creer? ¿Y qué van a temer hacerte daño a ti? Tú que estás asociándote con el mundo. Ahí está. Pecadores contra Jehová, y no eran solamente pecadores, los describe en gran manera. En gran manera esta descripción que se da cuando Dios hace la creación. En gran manera cuando Dios se dirige a Sarai y dice que era hermosa en gran manera. Y cuando los prosenetas de Faraón dicen, encontramos una mujer hermosa en gran manera. Y ahí está. Versículo 2, capítulo 12, el versículo 14 de este texto. Ahora, versículo 14 y vamos avanzando. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. ¿Qué les está mostrando? ¿Qué está mostrándole Dios a Abraham? Y me llama esto mucho la atención porque es ahora Dios quien invita a Abraham a mirar. Lot está mirando solo, pero Dios le dice a Abraham, ven y mira conmigo. Lot está mirando a través de los ojos carnales, Abraham está mirando a través de los ojos de la fe, los ojos de Dios. Y es importante y glorioso esto. Es Él quien lo hace. Él es el quien se glorifica allí. Pero ¿qué le dice entonces? Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Todo se lo estaba dando ¿quién? Dios a Abraham. Porque cuando mira a Dios por la fe es la verdadera bendición. Cuando mira al hombre por la carne es traición, es pecado, es destrucción. Y aquí lo vemos. Y pecaban contra Jehová. Y quiero ampliar esto un poco. Porque eran pecadores contra Dios. ¿Podía esperar algo los de ellos? No. Tarde o temprano le pagarían como le pagaron. Y sabemos que le pagaron mal a Lot. Le pagaron mal a Lot. La maldad llegó a su casa. Y esto nos trae una aplicación a nosotros. Nos ayuda a nosotros a tomar decisiones, no solamente basados por lo que vemos, sino también por lo que podemos ver interiormente. Aquí Lot está tomando exteriormente las cosas. Y no todo lo que brilla es oro. Ustedes ven la publicidad del alcohol, ustedes ven las botellas con el alcohol, de alcohol con una etiqueta que es atractiva, ven los comerciales y todos ríen, hay fiesta y felicidad, pero ¿qué hay cuando está usted embriagado? Muerte, destrucción, pelea, tristeza, desánimo, angustia, amargura, depresión. Eso no lo muestran en la etiqueta, eso no lo muestran en el comercial, y eso está ahí dentro de esa botella. Lot tiene esa botella en sus manos, se llama Sodoma, está allí. Ahora, no solamente Lot ha corrido su tienda, y quiero ampliar esto para no dejarlo ahí. Es el punto tal que llegó Lot, que llegó a ser gobernante en Sodoma. Porque dice en el capítulo 19 que se sentaba en las puertas, y en las puertas se sentaba todo aquel que gobernaba ese lugar, que tomaba decisiones a favor de ese lugar. Era un líder, era un gobernante, era alguien influente, de influencia en ese lugar. Mira hasta dónde llegó Lot. Y así llegan muchas personas cuando ceden al mundo. En vez de comenzar a ascender, comienzan a descender. En vez de, ellos piensan que van hacia arriba cuando van hacia abajo. Así va el que se asocia con el mundo. Así está completamente. Llegan a pensar que van bien. Juan Calvino dijo lo siguiente: incluso llegó a pensar que vivía en el cielo, cuando en verdad se hundía casi en el infierno. Lot pone en juego la vida de su familia. Lot pone en juego la vida de sus hijas.
de su esposa. Todo por la avaricia, todo por el amor al dinero. ¿Qué estás colocando tú en juego? Él lo está haciendo aquí. Él se está moviendo con toda su familia hacia las puertas del Hades, las puertas del infierno. Una vez más está en una pendiente resbaladiza de pecado, el cual es difícil salir. Lot está allí. Y el pecado es como una autopista. La autopista del pecado es recta y muy pocas salidas para un retorno. Eso hace Sodoma. Eso hace ir y asociarse con el mundo. Eso es lo que está pasando allí. Así que, si usted está caminando por el pecado, si está rumbo por donde va el pecado que lleva a Sodoma, no dude en estar pendiente el llamado cuando Dios le diga, retorne. Porque tal vez más adelante sea tarde. Todo lo que vio atractivo, las riquezas, Lot, serían quemadas un día. Miren, se cumple lo de Proverbios 23. Colocarás la mirada en el dinero, en las riquezas, cuando son como alas de águilas. ¿Cuántos pierden familiares? ¿Cuántos pierden su hogar? ¿Cuántos pierden tantas cosas por amor al dinero? Y el dinero tiene alas. Y aquí en Lot tuvo alas. Fueron quemadas. Sodoma llegó a tal punto, mis hermanos, que fue quemada y le hizo tanto daño a Lot que mató a sus mismos yernos. Y Lot terminó en una cueva, embriagado por sus hijas, quien querían cometer incesto con él. Querían tener hijos y lo emborrachan, lo embriagan. ¿Por qué? Porque Lot se les había pegado a sus hijas. Sodoma había entrado en el corazón de su familia y ahora ellas están embriagándolo para tener hijos con su padre. Y esto es una advertencia para nosotros, mis hermanos. ¿En base a qué tomamos decisiones? ¿Con qué persona te vas a casar? ¿Con qué persona piensas seguir el resto de tu vida? ¿Te vas a fijar en lo exterior? Problemas y una realidad hoy en día con los padres. No, es que mi hija tiene que estudiar, mi hijo tiene que ir a tal universidad, sin saber si los está llevando a Sodoma, sin saber aún si sus padres, ignorando que sus hijas y sus hijos tengan el carácter para estar allí. Y hay universidades por ahí que lo llevan, no, porque tienen que estudiar, porque tienen que cumplir con lo que la sociedad demanda. Y sus hijas están y sus hijos perdiendo. Es una realidad. Les cambian su ideología, les implantan ideologías. Pero no, mi hijo tiene que estudiar porque es la mejor. Si no tiene el carácter, si su hijo se va a perder, mejor que no estudie. Hasta que usted le forme el carácter. O si no, usted edúquelo primero en su casa. Pero no espere que un profesor con ideologías de género, con filosofías vanas, le eduque y le forme un hijo cristiano, porque no es así. No es así. Y eso está pasando con Lot. Cumplirle a la sociedad que nuestros hijos se preparen y tengan un diploma y sus almas perdidas en el infierno. ¿Queremos eso para nuestros hijos? No. Y está pasando acá. Está pasando. Sus hijas involucradas en Sodoma. ¿En qué están involucrados nuestros hijos? Tienen que capacitarse, prepararse. El pecado siempre llevará más lejos de lo que tú te imaginas. Siempre, siempre nos llevará más lejos. Todo por una decisión basada en algo ilusorio y superficial. Parte 3 y terminamos. La reiteración de la promesa, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Ahí está mirando. Qué hermoso Abraham con los ojos y la mirada de Dios y la dirección de Dios. Versículo 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y diría entonces el incrédulo: ¿cómo se la va a dar si está llena de cananeos? ¿Cómo me la va a dar si está llena de fereceos? Pero se les olvida que la tierra y el mundo y su plenitud son de Dios. Y Dios puede llegar
quitar y decir, esto es tuyo. Cuando miramos por los ojos de la fe, todo es posible, aunque suene prosperidad. Pero cuando miramos por los ojos de la fe y con Dios, es posible. Aquí lo vemos, se le prometió a Abraham, estaba habitada Canaán y fue de Abraham. Dios la prometió, Dios la da. Cuando miramos con Dios, suceden estas cosas. Versículo 15, estamos allí. Ahora el 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Aquí es una figura retórica y vemos que es un símil. La está comparando su descendencia como el polvo, como las piedritas, los granos de la arena. Y quien pueda contar la playa, cuántas piedritas hay, podrá contar la descendencia de Abraham. ¿Pueden imaginar eso? ¿Cuántos han ido a contar? Mi hermano Harold estuvo contando granitos hace poco. Es imposible. ¿Por qué? Porque esa descendencia no es física. La descendencia que está mencionando aquí Dios a Abraham es espiritual. No se puede contar. Esto es precioso, grande. Dios está una vez más reafirmando la promesa a Abraham. Y le está diciendo, esto, tu descendencia será contada, si pueden contar estos granos. Versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Dios ha dicho, ha decretado que la daría. Y Dios no miente, Dios cumple. Sodoma miente, Sodoma traiciona. Dios no miente. Y la da. Pero ¿qué vemos en Abraham? Obediencia. Un hombre obediente. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda. Hermoso esto, ¿no? Mientras Lot corría su tienda hacia el pecado, Abraham corría su tienda hacia Dios. Ahí lo está haciendo. Mientras Abraham va a Sodoma, mientras Lot va a Sodoma y va al pecado, Abraham está yendo y corriendo su tienda hacia el altar. ¿Hacia dónde la estamos corriendo nosotros hoy? Y termina. Y vino y moró en el encinar de Mamre. Encinar, ese árbol frondoso donde se adoraba, donde se hacían adoraciones a dioses, y muy significativo en el oriente, árboles frondosos para este fin, que estaba en Hebrón, lugar importante, y edificó allí altar a Jehová. Una vez más Abraham edificando altar. ¿Qué edificamos cuando hay problemas en nuestro hogar? ¿Qué edificamos cuando hay problemas en nuestro trabajo? ¿Hacia dónde estamos mirando y en qué nos estamos basando para tomar decisiones? Lot miró con los ojos de la carne, Abraham miró con los ojos de la fe y está colocando por obra sus manos y está edificando un altar. ¿Tienes problemas en tu hogar? Edifica y corre tus tiendas hacia el altar. Adoración a Dios. Amén. Conclusión, las decisiones que tomes, ¿en base de qué las tomas? ¿Las haces como Lot, según lo que ves, sin importar qué hay dentro de ese lugar verde? ¿O la tomas como Abraham en base a lo que Dios desea y te muestra por medio de su palabra? Y tal vez hoy sea un momento especial y crucial para tomar una decisión. Si usted aún no ha tomado la decisión de qué camino va, en qué camino va hacia la eternidad, hoy es la oportunidad. Si usted ha estado viniendo 1 o 2 años, o tal vez conoce de Cristo muchos años, pero no está viviendo el Evangelio, debe tomar una decisión. Debe despojarse de usted, de su carnalidad, y mirar a Dios con los ojos de la fe, por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Hoy es ese día, joven, jovencita. Esto no es una historia más. Esto no es una fábula más. Esto no es un relato para que nos entretengamos un domingo de 11 a 12 y media cuando predica el hermano Hugo. Es para que venga a Cristo. Es para que su alma, jovencita y jovencito, venga a Cristo. Adulto, anciano, venga a Cristo.
De lo contrario, su eternidad va rumbo al infierno. Y no lo adorno porque ese es el destino. No hay eufemismos aquí para esto. Amén. Oremos.